Acá es la extensión del concepto de producto escalar a vectores en Rn, o sea, de n componentes. Acá en el segundo, que este sí se los hice yo en el video, es una definición de producto de escalar en R3 distinta. Fíjense que es el producto de las primeras componentes más el doble del producto de las segundas componentes más el triple del producto de las terceras componentes. Este no es el producto escalar que nosotros conocemos, ¿sí? Pero dice que una operación definida de esta manera, si cumple las 4 propiedades que vimos arriba, se puede llamar producto escalar. Esa está en el video demostrada. Esta era la que les dejé para que hagan ustedes un producto digamos, un producto escalar entre matrices cuadradas de orden 2, definida así, y que vieran si cumple con las propiedades. Este se los dejé para que lo hagan. Las propiedades eran la conmutativa, que obviamente la va a cumplir porque se trata de conmutar el producto de números reales en cada uno de los términos, lo cual se cumple. La distributiva respecto de la suma, la reubicación del escalar y la definida positiva, que también, porque cuando multiplicamos con esta definición una matriz por sí misma, va a quedar a al cuadrado más b cuadrado más c cuadrado más d cuadrado. Como son al cuadrado, todos dan positivo. Este tenía que darles que sí, que cumple las 4 propiedades. Después estaba la pregunta, que esta yo se las contesté en el video, de que si el producto de matrices, como conocemos nosotros el producto de matrices, era un producto escalar, sí, y me di cuenta que estaba mal acá, es producto escalar, no vectorial, escalar. Y les dije que no, porque el producto escalar, el producto de matrices no es conmutativo, o sea, ya la primera propiedad no la cumple. Y este se los hice. O sea, en el espacio, es como que ya pensar en matrices y pensar en funciones como vectores y por lo tanto pensar el producto escalar de matrices o de funciones es como que ya empezamos a abstraernos del concepto que teníamos de escalar. Acá el producto escalar de 2 funciones se define como la integral definida del producto de las funciones. Bueno, entonces, ¿cuál es la cuestión? Que los conceptos geométricos que están asociados al producto escalar, nosotros lo podemos aplicar en el espacio vectorial. ¿Qué son? La ortogonalidad, o sea, la perpendicularidad, que se deduce que cuando el producto escalar de 2 vectores da 0 es porque los vectores son perpendiculares. La norma o módulo de un vector, que es la raíz cuadrada del producto escalar del vector por sí mismo, así se puede escribir, la norma o módulo, que lo pueden escribir de cualquiera de las 2 maneras. Bueno, acá les aclara la desigualdad triangular. La diferencia, perdón, la distancia como el módulo de la diferencia, el ángulo que sale de la fórmula que conocemos del producto escalar, de ahí despejamos el ángulo, y bueno, lo último que di fue proyección. Este se los hice, creo que les hice porque el primero es de vectores, que es lo más fácil, porque todos deben trabajarlo ustedes habitualmente, que es calcular en vectores, en este caso son vectores del espacio, el módulo, la distancia y el ángulo que forman. Yo se los hice con las funciones, porque estamos pensando 2 funciones, calcular el módulo de las funciones, la distancia entre las funciones, el ángulo entre las funciones, es como que por ahí, como les decía, es una abstracción mayor. Bueno, la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que el módulo del producto escalar es menor o igual al producto de los módulos y que solamente es igual cuando uno de los vectores es múltiplo del otro. Y acá empezamos con algunas propiedades que por ahí uno las usa en los ejercicios, por eso dije voy a hacer un paneo rápido. Todo conjunto ortogonal es linealmente independiente. Un conjunto ortogonal se refiere a un conjunto donde los vectores son entre sí todos perpendiculares. Entonces acá está demostrado con un conjunto de 2 vectores, nada más esta demostración se las
expliqué en el video. Normalización es cuando ¿a qué se llama conjunto ortonormal? Es cuando es ortogonal y además cada vector tiene norma 1, o sea, módulo 1. La cuestión está en encontrar un conjunto donde los vectores sean todos perpendiculares entre sí. Una vez que tengo los vectores que cumplen la condición de ser todos perpendiculares entre sí, podemos normalizarlo y encontrar un conjunto ortonormal, se llama. Bueno, acá está la normalización de un vector. Matriz ortogonal. Una matriz cuadrada n por n es ortogonal cuando las columnas son vectores ortonormales de Rn, con el producto escalar usual. Entonces acá tienen el ejemplo. Bueno, acá tienen la matriz más sencilla, que está formada por los tres versores coordenados en el espacio, que ya sabemos que por ser versores tienen módulo 1 y son perpendiculares entre sí. Y tenían esta otra como para que vieran si eran perpendiculares, o sea, estas son las componentes de un vector y estas son las componentes del otro. Teníamos que ver si el producto escalar daba 0, lo cual da 0, y que el módulo de cada una sea 1. Entonces teníamos una matriz ortogonal. Subespacios ortogonales. Un vector es ortogonal a un subespacio si es ortogonal a todos los vectores del subespacio. No me acuerdo si estaba el dibujito acá. Bueno, a ver, un subespacio de R3 es un plano. Un plano, cualquier plano, es un subespacio de R3. El otro día vimos eso, que los subespacios de R3, el que tiene dimensión 2, o sea, el que está en su base tiene dos vectores, es un plano. Y el que tiene dimensión 1 es una recta que pasa por el origen. Eso lo vimos en el tema anterior. Entonces, si yo tengo un plano, puede ser tranquilamente un subespacio en R3. Y una recta es un subespacio en R3 también. Este tiene dimensión 2, este tiene dimensión 1. Entonces, un vector es ortonormal a un subespacio cuando es perpendicular a todos los vectores del subespacio. Obviamente, si yo tengo un plano, si encuentro un vector que sea perpendicular al plano, es perpendicular a todos los vectores del plano. Dice que para encontrarlo, lo más fácil es encontrar que sea perpendicular a una base. Yo agarro una base del subespacio y encuentro un vector que sea perpendicular a los vectores de la base. Entonces, con demostrar que es ortogonal a los vectores de la base, ya es perpendicular u ortogonal a todo el subespacio. Bueno, acá por ejemplo tienen que el eje X es ortogonal al plano YZ. Y dos subespacios son ortogonales cuando todos los vectores de uno de los subespacios son perpendiculares a todos los vectores del otro subespacio, que es lo que están acá. ¿Sí? Entonces, obviamente si dos espacios son ortogonales, subespacios son ortogonales, la única posibilidad de intersección es el 0, y eso se los aclaré en el video. El eje X es un subespacio de dimensión 1 en R3, y el plano YZ es un subespacio de dimensión 2 en R3. Y estos son ortogonales porque obviamente el eje X es perpendicular al plano YZ en su totalidad y el único punto de contacto de intersección que tienen es el 0. En cambio el plano XY y el plano YZ tenía que decir acá, no YX, porque si no sería el mismo plano. XY y YZ, que son dos de los planos coordenados, ¿no? Esos no son subespacios ortogonales, porque tienen en común no solamente un punto, sino todo un eje. Acá hay otro error, acá debía decir YZ. Bueno, acá estaba la definición de complementario. Un subespacio es complementario de otro cuando la suma de ellos da como el espacio vectorial completo. Entonces, dice que el complemento ortogonal, dado un subespacio, el complemento ortogonal o simplemente ortogonal es el único subespacio llamado S
con la barra de perpendicular, que cumple que la suma de las dimensiones me da n. O sea, por ejemplo, el eje X y el plano YZ son complementos ortogonales, porque si ustedes toman en cuenta la dimensión del plano YZ es 2 y la dimensión del eje X es 1. Cuando sumamos las dimensiones me dan 3, que es la dimensión del espacio vectorial, al cual pertenecen ambos, que es R3. Bueno, acá estaba el ejemplo con el plano XY y el eje Z. Bueno, acá está que el complemento ortogonal está formado por vectores del espacio vectorial que es ortogonal a S. Cualquier subespacio ortogonal a S estará contenido en ese ortogonal, en el complemento. Dice, para construir un complemento ortogonal debemos encontrar todos los vectores ortogonales a S. Bastará con encontrar vectores ortogonales a la base. Con eso ya es suficiente. Entonces acá tienen un ejemplo. Ahora vamos a trabajar algo parecido. Tienen un subespacio definido en R4 con vectores de esta forma, A0, 2AB, con AB perteneciente a los reales. Entonces dice, debemos tener una base de ese espacio vectorial. A ver, si es un espacio vectorial en R4, los vectores tienen que ser de 4 componentes. Tienen 2 condiciones, la A y la B, así que con 2 vectores lo van a armar. 1, 0, 2, 0 y 0, 0, 0, 1. A ver, estas son las componentes de, o los coeficientes de A, fíjense. 1, 0, 2, 0. Y estas son los coeficientes de B, 0, 0, 0, 1. Por eso, como hay 2 variables nomás, A y B, tenemos 2 vectores en la base. Entonces, lo que va a buscar es el ortogonal de este, o sea, otro subespacio. Este es un subespacio, tiene en la base 2 vectores, entonces es un subespacio de R4. Lo que busca acá es el complemento ortogonal de este, o sea, otro subespacio que tiene que ser ortogonal a este, pero también de R4. Entonces, lo que dice, sí. Profe, ahí no sería, en vez de 0, la última componente no sería 1 porque está B. No, porque estos son los coeficientes de A. A, acá tiene coeficiente 1, acá no hay A. Acá tiene coeficiente 2, acá no hay A. Estas son los coeficientes de A y estos son los de B. Bien. Buscamos, dice, los vectores que son de la forma X, Y, Z, W, que tienen que ser ortogonales a los dos. Si yo busco los vectores que son perpendiculares a los 2 vectores de la base, van a ser perpendiculares a todos los vectores del subespacio T, que eso es lo que tenemos que lograr. Entonces, ¿qué está hecho? El producto, lo que hay que hacer es el producto escalar de ese vector por el primer vector de la base, igualarlo a 0, y de ese vector con el segundo vector de la base, igualarlo a 0. ¿Qué se armó? La matriz con los 2 vectores, el vector X, Y, Z, W, lo igualé a 0, hice el producto. ¿Ese producto usual? Es que es producto, sí, pero cuando ustedes multiplican matrices, lo que hacen es el producto escalar del vector fila con el vector columna, porque hacen el primero por el primero, más el segundo por el segundo, más el tercero por el tercero, más el cuarto por el cuarto. Estamos Perfecto. trabajando con el concepto de producto escalar, sí, el básico, el que Bien. conocemos. Entonces, bueno, queda esto. La solución a ver. Tenemos un vector que tiene 3 componentes, X, Y, Z y W. W vale 0, ya está. Una de las componentes ya sabemos cuánto vale, 0. Fíjense que acá lo armó, ¿ven? W vale 0. Y queda X más 2Z igual a 0. De acá yo despejo la X, por ejemplo. A ver, ustedes tienen 4 componentes. Una es determinada, la W. La W ya sabemos que vale 0. Y se quedan con una sola ecuación que tiene
debería tener 3 incógnitas, las 3 que faltan. O sea que de esas 3, 2 van a ser indeterminadas, que en este caso serían la I y la Z. Generalmente se despeja la primera, la X, en función de las indeterminadas. Ustedes se quedaron con esta sola ecuación, pero las incógnitas son las 4, ¿eh? Entonces, lo que yo sé es que la W vale 0, listo. Entonces me quedo con la ecuación que si yo la escribiera sería X más 0Y más 2Z igual a 0, ¿no? Quedaría así. Obvio, la Y no está ahí porque está multiplicada por 0. Lo que estoy diciendo es, me quedé con una sola ecuación que tiene 3 incógnitas. Entonces, estas dos van a ser indeterminadas. Llamémosle como la llamemos. Y la X la ubicamos en función de una de ellas. Bueno, acá lo trabajaron así, pero yo lo podría haber trabajado al revés también. Acá lo que hizo fue llamarle a la I T y a la Z le llamó menos K en vez de K. Ahora ya les muestro lo que les estoy diciendo. Como X más 2Z es igual a 0, me queda que X es igual a menos 2Z, y como Z vale menos K, me queda que X es igual a 2K. Así lo trabajó. Yo tranquilamente hubiera dicho, Y vale T, Z vale K, entonces me hubiera quedado que la X vale menos 2K. Es lo mismo, ¿eh? Porque T y K son números reales. O sea, más, de esta manera yo estoy encontrando una base que podríamos encontrar varias bases más. Pero esta está hecha así, con K y T perteneciente a los reales. Por eso acá dice 2K, T menos K y 0. La W vale 0. A las dos indeterminadas, a una le llamo T, no es lo habitual, generalmente le llamamos T y K, y a la otra le hubiéramos llamado menos 2K, pero está escrito así. Entonces, una base, si yo la tomo así como está ahí, esperen que lo voy a escribir, ¿eh? Así se los muestro. 2K, T, menos K y 0. Si lo hubieran hecho con la otra base, se llega igual, ¿eh? Esperen un chiquito que dejo de compartir. Que creo que esto se los había explicado, pero por las dudas. Ay, me fui para otro lado. Ahí está. Sería así. Una vez que uno llega al vector, a la forma del vector, para encontrar la base, lo que hago es las componentes, las K, los coeficientes de K. Los coeficientes de K son 2 y menos 1. Acá no hay K, así que pongo 0, acá tampoco pongo 0. Y acá los coeficientes de la T. La T tiene coeficiente 1 y los demás son ceros. Estos son los dos vectores de la base que toma ahí. Estos serían los vectores de la base del subespacio complementario o el llamado directamente ortogonal. Es un subespacio complementario con el otro y perpendicular u ortogonal. Así lo tomo. Eso es lo que dice ahí. Bueno, espero que tienen acá. Y lo que les muestra es que el T, tenía dos vectores en la base, o sea, tiene dimensión 2. El complementario, el ortogonal tiene dos vectores en la base también, o sea que tiene dimensión 2. La dimensión de T más la dimensión del complementario me da como resultado la dimensión del espacio vectorial al cual pertenecen, que es R4. Bueno, y hasta acá llegué con las proyecciones, que este es el tema que vamos a seguir ahora, porque ahora se trabaja de nuevo con proyecciones.
Obviamente es el concepto de proyección, ¿no? Ustedes tienen un vector que quieren proyectar sobre otro, en este caso es la proyección de B sobre U. Descomponemos el vector B en dos componentes perpendiculares, B sub 1 en la dirección de U y B sub 2 que tiene que ser ortogonal a U. Estamos hablando de proyecciones ortogonales, no cualquier proyección. La componente B sub 1 se llama proyección ortogonal de B sobre U, y se denota así, proyección ortogonal de B sobre U. Obviamente, esta es un múltiplo de U, porque queda como en la misma dirección de U, o sea que se puede obtener como múltiplo de U, y acá tienen la fórmula para calcularla. Esto viene de aplicar la fórmula del, yo creo que se los expliqué, hay que ver el ángulo, ¿sí? Uno aplica la fórmula del coseno, que es esto sobre esto, conocemos el ángulo, lo podemos calcular como el producto escalar sobre el producto de los módulos. Todo eso se aplica y llegamos a esta, que es el producto escalar del vector base por el vector que se proyecta sobre el producto escalar del vector base por sí mismo y todo eso por el producto escalar del vector base. Bueno, acá había que hacer Hoy vamos a hacer bastantes proyecciones, así que vamos con La proyección del vector 1, 2 sobre el vector 3, 1. Bueno, le voy a llamar B al vector 1, 2 y U al vector 3, 1. Entonces, tengo que hacer la proyección de B sobre U. ¿Qué voy a hacer? El producto escalar de B por U sobre el producto escalar de U por sí mismo, todo por el vector U. Entonces me queda 3 más 2, acá abajo me queda 9 más 1, esto me queda 5 sobre 10, o sea que me queda 1 medio, y me queda el vector 3 medios, 1 medio. Es esto. La proyección del vector B sobre el vector U es el producto escalar de estos dos sobre el producto escalar del vector base por sí mismo, todo esto por el vector base. Obviamente, producto escalar me da un número, producto escalar me da un número. Es el primero por el primero, o sea, 1 por 3, 3, el segundo por el segundo, 2, y abajo 3 por 3, 9, más 1 por 1, 1. Esto me da 5 décimos por el vector 3, 1, distributiva, y ya tenemos. Ese es el vector proyección. Así se hace la proyección de un vector sobre otro. Uno resuelve primero esto, que es producto escalar, producto escalar. Obviamente, producto escalar da número. Número sobre número, número. Ese número es un escalar que multiplicamos por el vector base, que es el vector 3, 1. Bueno. Entonces, ya para terminar del repasito, acá teníamos que si ese es un subespacio con una determinada base, U sub 1, U sub 2, U sub k, y se desea realizar la proyección de un vector sobre el subespacio, que creo que de este sí había un dibujito, no hay un dibujito. La proyección de un vector sobre el subespacio, supónganse, a ver, bueno,
Supongan que me salió re lindo el dibujo. Esta es la idea de proyectar sobre un subespacio. Supónganse que el subespacio sea el plano. Estamos trabajando en R3, tranquilamente podemos pensar que un plano es un subespacio. Entonces yo tengo un vector que lo voy a proyectar sobre ese subespacio. O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a proyectar un vector sobre el plano. Entonces, hablando de proyección ortonormal, ¿no? Ortogonal. Entonces, obtenemos un vector B sub 1, que sería la proyección del vector B sobre el subespacio. Este vector B sub 1 pertenece al subespacio. Es la proyección de B sobre el subespacio, pero va a quedar perteneciendo al subespacio. Y el otro, o sea, la otra componente, B sub 2, va a ser ortogonal al subespacio. Eso es proyectar un vector sobre un subespacio. La idea es que lo veamos o que lo pensemos geométricamente para que lo entendamos. Un subespacio puede ser tranquilamente un plano. Es un subespacio de R3. Entonces tengo un vector que está en el espacio, en R3, el cual yo voy a proyectar sobre un subespacio, que es el plano. ¿Tá? Es proyección ortogonal, es una proyección perpendicular. Entonces obtenemos dos componentes. Yo descompongo el vector B en dos componentes, B1 y B2. B1 en la dirección que pertenece al plano, o sea, pertenece al subespacio, y el otro que queda siendo ortogonal al espacio, al subespacio. Para proyectar un vector sobre un subespacio, lo que dice ahí el apuntecito de lo último que estábamos viendo, lo que se hace es proyectar el vector sobre los vectores de la base de este. Porque si ustedes los proyectan sobre los vectores de la base, van a proyectarlos sobre todo el subespacio, porque la base genera a todo el subespacio. Ahora vamos a ver ejercicios de esto justamente. Bueno, creo que ahí terminaba esto. Tenían el ejercicio. Vamos a hacer este. Y después vamos a levantar los ejercicios que yo les puse hoy, antes de empezar con el tema de hoy. Dice, en R3 proyectamos el vector 3, 2, 2 sobre el subespacio que tiene como una de sus bases 2, 0, 1 y 0, 3, 0. Fíjense lo que tenemos que hacer. Para proyectar el vector B sobre el subespacio, proyectamos el vector B sobre cada uno de los vectores de la base. O sea que si yo quiero proyectar el vector B sobre el subespacio S, yo en este caso tengo que proyectar el vector B sobre el primer vector de la base más la proyección del vector B sobre el otro vector de la base. Acá la base tiene solo dos vectores, ¿no? B es el vector 3, 2, 2, y la base está formada por los vectores U sub 1, que es 2, 0, 1, y U sub 2, que es 0, 3, 0. Bien. Dejo de compartir. Voy acá. Esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que proyectar el vector B sobre el subespacio. Como yo conozco una base, voy a proyectar el vector B sobre cada uno de los vectores de la base y voy a sumar. Eso es lo que dice la proyección ortogonal sobre un subespacio. Esto que estamos haciendo corresponde al dibujito que le mostré recién, porque como acá en la base hay dos vectores, esto es un plano. Y estamos proyectando un vector del espacio sobre el plano. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, yo acá tengo que hacer así. A ver. La proyección del vector B sobre S me va a quedar. La de B sobre U sub 1 es el producto escalar de B por U sub 1 sobre el producto escalar de U sub 1 por sí mismo
Todo eso multiplicado por U sub 1. Más el producto escalar de B por U sub 2 sobre el producto escalar de U sub 2 por sí mismo por U sub 2. A ver, acá puse la fórmula, la voy a ir resolviendo. Esto da 2/3, o sea que me queda 2. Me queda así. Hice los productos escalares, arriba y abajo. El primer producto escalar me da 8 arriba y abajo me da 5. Y el segundo producto escalar me da 6 arriba y abajo me da 9. Y después multipliqué el escalar por el vector y sumé. Esto que queda acá es un vector, obviamente. Lo que estamos haciendo en este caso es esto. Ustedes están encontrando un vector que está en el subespacio, o sea, que pertenece al plano, digamos. Esto que yo encontré acá, estas serían las componentes de este vector B sub 1. ¿Estamos, no? Esto hasta acá es sencillo. Bueno. No. Espera. Esto es una ejercitación que yo le subí, que es cortita, pero es para que hagamos algo y nos quede más claro. Fíjense, el primer ejercicio dice, ¿qué valor deberían tener las constantes K y T para que la siguiente matriz sea ortogonal? Ortogonal. O sea que los vectores columnas tienen que ser perpendiculares entre sí. Cuando hablamos de ortogonalidad de vectores, estamos hablando de que todos los vectores sean perpendiculares con todos. O sea, la primera columna tiene que ser perpendicular con la segunda, la primera con la tercera y la segunda con la tercera. ¿Está? La primera con la segunda fácilmente. 1 por 2, 2. Esto da 0 y esto da menos 2. O sea que da 0. La cuestión es ver que la primera columna sea ortogonal con la segunda, o sea que el producto escalar de la primera columna con la última dé 0 y el producto escalar de la segunda con la última dé 0. ¿Está? Y de ahí va a salir los valores de K y de T. Es muy simple esto. A ver.
¿Sacaron los valores de T y de K? El producto escalar de la columna 1 por la columna 2 igualado a 0. Y la de la 2 con la 3 igualada a 0. Y la 2 con la 3, ajá. Y cuando encuentro en el primer producto escalar, encuentro, por ejemplo, el valor de T, ¿lo puedo usar para reemplazar en la que sigue? Claro, sí. Sí, porque es como que queda un sistema, digamos. Queda así. Ahí tienen el producto de la primera con la tercera. Llegan a 1 menos 2t igual a 0. De ahí que la t vale 1/2. Reemplazo, y acá tienen la segunda por la tercera, que queda esto. Reemplacé la t por 1/2 y saqué que la k vale menos 5/2. ¿Ah? O sea que la matriz ortogonal, esta no es ortonormal, porque son vectores que son perpendiculares. Esta matriz ortogonal tiene, la primera columna era 1, 0, menos 2, la segunda columna era 2, 1, 1, y la tercera columna quedaba, me olvidé, 1, menos 5/2, 1/2. Esta es una matriz ortogonal. Los vectores columna son perpendiculares entre sí. Si ustedes hacen el producto escalar del primero por el segundo les va a dar 0, del primero por el tercero les va a dar 0, del segundo por el tercero les va a dar 0. Esa es una matriz ortogonal. Si yo la quiero transformar en ortonormal, tengo que calcular el módulo de cada uno de los vectores y normalizarlo. O sea, en este caso sería así, a ver. Del vector 1, 0, menos 2, el módulo es 5, raíz de 5. No sé, voy a llamarles U, V y W a los vectores porque si no se me complica. El módulo de U es raíz de 5. Así que el vector el B es 2, 1, 1. El más complicado va a ser el último. Módulo de B va a ser 4 más 1, 5 más 1, 6. Raíz de 6. Así que el versor es 2 sobre raíz de 6, 1 sobre raíz de 6, 1 sobre raíz de 6. Y el último vector, que es 1 menos 5/2, 1/2, el módulo me va a dar raíz de 1, no sé si tengo la calculadora acá. Me parece que la dejé acá. Ay, no sé dónde lo habré dejado. Bueno, vamos a hacerlo manualmente. 1 más 25 cuartos más 1/4 da 4 y 1, 5, da 30 cuartos. 15/2. Que sería, bueno, lo dejo así, raíz de 30 sobre 2. Así que me quedaría 2 sobre raíz de 30 menos 5 sobre raíz de 30 y 1 sobre raíz de 30. Así que la matriz
ortonormal sería esta, vamos a llamarla B, para ponerle otro nombre. Tendría la primera columna, sería 1 sobre raíz de 5, 0, menos 2 sobre raíz de 5. La segunda sería 2 sobre raíz de 6, 1 sobre raíz de 6, 1 sobre raíz de 6. Y la tercera quedaría 2 sobre raíz de 30, menos 5 sobre raíz de 30, 1 sobre raíz de 30. A ver, yo lo que hice fue normalizar cada uno. Bueno, el módulo de este me da raíz de 5. O sea que quedaría 1 sobre raíz de 5, 0 sobre raíz de 5, menos 2 sobre raíz de 5. Lo normalicé al primero. El otro, el módulo es 6. Así que normalizado es 2 sobre raíz de 6, 1 sobre raíz de 6 y 1 sobre raíz de 6. Y el último, el módulo me dio esto, raíz de 30 cuartos, que lo dejé como raíz de 30 sobre 2, así que queda 1 sobre raíz de 30 sobre 2, que obviamente queda esto, menos 5 medios dividido esto, que me queda esto, y 1 medio dividido esto, que me queda esto. Entonces, la matriz, ahí quedaría. La matriz ortonormal es la que tiene como primera columna este, como segunda columna este y como tercera columna este. Yo ya tenía los vectores, o sea, la matriz A era ortogonal, o sea, los vectores eran perpendiculares entre sí. Cuando los normalizamos, o sea, los transformamos en vectores de módulo 1, mantienen su dirección, o sea, siguen siendo perpendiculares. Acá lo que tenemos de particular es que estos vectores, además de ser perpendiculares entre sí, son todos de módulo 1, por eso se llama ortonormal. Bueno, voy al que sigue, al 2. Fíjense que el 2 decía, calcular el subespacio ortogonal al subespacio S de R4 definido de la siguiente forma. A ver, yo necesito un subespacio que sea ortogonal a otro subespacio. Es el concepto que estuvimos viendo recién. A ver, fíjense el subespacio S. S está definido por 4 componentes, por eso es un subespacio de R4. Pero vamos a ver cuál es la base. Fíjense las condiciones que tienen que cumplir esas componentes para pertenecer al subespacio. Vamos lo voy a copiar acá. S es un conjunto XY, ZT, y las condiciones es que X menos 2Y más Z más T es igual a 0 y Y menos 3T es igual a 0. Bien. A ver. Obviamente tenemos dos componentes que van a ser indeterminadas. Yo escribiría la T y la Z como indeterminadas. Entonces, me quedaría que la I es igual a menos 3T, perdón, a 3T, y la X es igual a 2Y menos Z menos T. O sea que la X sería igual, a ver, la X sería igual a
6t menos z menos t, o sea que la x es igual a 5t menos z. Sería z y t perteneciente a los reales, serían las indeterminadas. Entonces, los vectores de la base a ver si voy hasta ahí. Ya lo copié, así más o menos podemos... Ahí está. Yo escribí las dos ecuaciones que se tienen que cumplir, como que fuera un sistema, ¿está? La primera ecuación y la segunda que se tienen que cumplir. Lo que les digo es que ustedes acá tienen 4 incógnitas, x, y, z, w, y tienen 2 ecuaciones nomás. O sea que hay 2 incógnitas que van a ser indeterminadas. Vamos a llamarle a z y a t las indeterminadas. Z y t son cualquier número real, por eso le puse acá así. Entonces, si yo digo, hay 2 incógnitas que son indeterminadas, la z y la t, la x y la y las tengo que escribir en función de z y de t. Entonces, despejé la y, el 3t pasó para el otro lado, o sea que la y es igual a 3t, y acá despejé la x, pasó el 2y menos z menos t, la y la reemplacé por esto, y la x me quedó así. O sea que los vectores de este subespacio tienen esta forma. La x es 5t menos z. La y es 3t. Z y t. Yo acá puedo encontrar 2 vectores, o sea, este subespacio tiene 2 vectores en la base, porque tiene 2 incógnitas indeterminadas, entonces tiene 2 vectores en la base. Hasta ahí resolví. Este vector B yo lo voy a escribir así, ya se los pongo enseguida. Lo voy a escribir como Z por menos 1, 0, 1, 0, más T por 5, 3, 0, 1. Ahí están los 2 vectores de la base. Esto que yo tengo acá es la expresión de cualquier vector de este conjunto. Yo resolví el sistema y llego a la expresión de los vectores en función de t y de z. Entonces, es como que descompuse la suma de las dos. Las componentes de t son 5, 3, 0, 1. Y las componentes de z son menos 1, 0, 1, 0. Estos 2 vectores que quedan acá son una base de este, que es lo primero que había que encontrar, es una base. Ah, me está faltando algo para... Entonces, a ver, yo tengo que una base de S está formada por los vectores 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, y el otro sería
5301. 5301. Esa es una base de S, los dos vectores que acabo de encontrar ahí. Ahora, yo tengo que buscar el subespacio ortogonal a S, llamémosle T. Que, fíjense que estamos trabajando con vectores en R4. ¿Está? Y la base de S, tiene dos vectores, lo cual quiere decir que tiene dimensión 2. El ortogonal va a tener dimensión 2 también, porque la suma de las dimensiones tiene que darme la dimensión del espacio vectorial. Para encontrar el ortogonal, el subespacio ortogonal, una vez que yo ya tengo la base, tengo que encontrar vectores de R4 que sean perpendiculares a los dos. O sea, es lo que recién estuvimos viendo en el ejemplo. Yo tengo que buscar vectores del estilo X, Y, Z, T, para llamarles igual, tal que X, Y, Z, T por menos 1, 0, 1, 0, tiene que dar 0. Y X, Y, Z, T por 5, 3, 0, 1, también tiene que dar 0. Uy, me quedé corta de lugar, pero a ver si me entienden. Yo tengo que buscar ahora esta es la base de S. Tenemos que encontrar otro subespacio de R4, o sea, otro conjunto de vectores de 4 componentes que sean perpendicular a este. Entonces tengo que buscar vectores que sean perpendicular a los dos. O sea, multiplicado por este tiene que dar 0 y multiplicado por este también tiene que dar 0. Ese es el que recién vimos escrito como producto matricial, para hacerlo más fácil. Si no, lo pueden hacer de acá, ¿eh? Hagan el producto escalar, igualenlo a 0. Nos van a quedar un sistema de dos ecuaciones. De ahí va a salir la base del ortogonal a S. Yo hago el producto escalar, el primero me da menos X más Z igual a 0, y el segundo me da 5X más 3Y más T igual a 0. Tenemos 4 componentes, X, Y, Z, T. X, Y, Z, T. Tenemos 4. Salen 2 ecuaciones, o sea que hay 2 que van a ser indeterminadas. Vamos a llamarle a Z y a T indeterminadas. Entonces voy a despejar la X en función de Z. Y acá me va a quedar 3Y igual a menos T menos 5Z. O sea que la Y es igual menos 1/3 T menos 5/3 Z. A ver.
Me estoy quedando mal con los espacios. A ver. Sería así. Perdón. Acá. Yo había planteado, bueno, hice el producto. X por menos 1, menos X, después tienen Y por 0, Z por 1 y T por 0. Así queda la primera. Y la segunda queda 5X más 3Y más 0 más T. Queda esta. Queda un sistema que en realidad acá quedan 3 nada más, pero el sistema tiene 4 incógnitas. Ustedes tienen que calcular X, Y, Z, T, son vectores en R4. Entonces, tengo 4 incógnitas, solo 2 ecuaciones, hay 2 incógnitas que yo siempre las llamo a las 2 últimas, son las indeterminadas. Despejé la X en función de Z, me queda que la X es igual a Z, reemplacé acá la X por Z y despejé la Y en función de Z y de T, que son las incógnitas indeterminadas. Me quedó así. Z y T son las indeterminadas. X es igual a Z e Y es igual a menos 1/3 T menos 5/3 Z. Una vez que tengo resuelto Profe, sí. ¿y porque ahí en vez de despejar y no despejó T para que no queden fracciones? Porque le había llamado a T nomás, pero sí puede ser, es lo mismo. Sí, porque vos tenés que tener 2 incógnitas indeterminadas. Puede ser tranquilamente, sí, sí. No te va a quedar la misma base que a mí, pero a ver, un mismo subespacio tiene infinitas bases. O sea, si vos despejaste T de acá, no te va a quedar la misma base que a mí, nada más. Yo como lo hice así, para mí mi vector de la base quedó así. O sea, el vector era X, Y, Z, T. A X la reemplacé por Z. A Y la reemplacé por esto. A Z y a T las dejé como son porque son indeterminadas. Si vos despejás la T de acá, para vos tus indeterminadas van a ser Z e Y. Z e Y me quedó, claro. Claro, claro. Bueno, en mi caso quedó así. La X es Z, la Y es menos 1/3 T menos 5/3 Z, Z y T, y de ahí separé los 2 vectores de la base. Las componentes de Z más las componentes de Y. Ahí estaría la base del ortogonal de S. Si ustedes hacen el producto escalar de los vectores de la base de S con los vectores de la base de su ortogonal, tienen que ser perpendiculares, ¿eh? O sea, dan todos ceros, si lo quieren verificar. Por ejemplo, el menos 1, 0, 1, 0 con este. Si yo hago menos 1, 0, 1, 0, escalar 1, menos 5/3, 1, 0. Esto tiene que darme 0, y da 0. O menos 1, 0, 1, 0 con el otro, 0, menos 1/3, 0, 1. Les hice 2 nomás. Este es uno de los vectores de la base de S. Estos son los vectores de la base del complementario, del complemento ortogonal. Si ustedes hacen los productos escalares van a dar 0, porque son ortogonales, son perpendiculares. O sea, estos 2 vectores de la base del complemento de S con estos 2 vectores de la base de S. La idea es que son perpendiculares porque generan 2 subespacios que son entre sí perpendiculares. Este tiene dimensión 2 y el complemento también tenía que tener dimensión 2 y tiene dimensión 2. Creo que hasta ahí podemos llegar.
Sí. Para hacer el 3 ya tenemos que ver un poquito más del tema que estaba subido hoy de teoría. A ver. Ya vi lo que viene, así que vamos a ver un poquito esto hasta que lleguemos ahí y tenemos los ejercicios. Bueno, acá estaba. Yo sabía que lo había puesto en algún lugar. Acá estaba la proyección ortogonal de un vector sobre un subespacio, que yo ya un poco me adelanté con esto, ¿ven? Que esto estaba en el anterior, ¿ven? Acá lo volví a tomar y les puse la fórmula que en el otro no estaba. Bueno, acá está retomado por lo siguiente. Esto es lo que hicimos recién, ¿eh? La proyección de un vector sobre un subespacio, haciendo la proyección del vector sobre los vectores de la base del subespacio. Ahora dice, U1, U2, UN es una base ortogonal de S. Si la base además fuera ortonormal, o sea, si los vectores de la base a esta base, dice que es una base ortogonal. O sea, es una base y además es ortogonal. Quiere decir que los vectores de la base entre sí son perpendiculares. Dice, si además fuera ortonormal, o sea, sus módulos fueran 1, esta fórmula se reduce, porque si U sub 1 tiene módulo 1, U sub 1 por U sub 1 va a dar 1. Lo mismo que U sub 2 por U sub 2 y U sub n por U sub n. Entonces dice, solamente quedarían los numeradores, obviamente. Bueno, una vez hallada esta, que es la proyección del vector B sobre el subespacio, nosotros podemos hallar B sub 2, que es un vector ortogonal al subespacio, como la diferencia de B menos B sub 1, porque acá está. Cuando uno descompone un vector en dos direcciones, el vector B es la suma vectorial de B sub 1 y B sub 2. Entonces, si yo encuentro B sub 1 haciendo proyección, puedo calcular B sub 2 como la diferencia de B menos B sub 1. Bueno, acá tienen el ejemplo, que creo que fue el que hicimos hace un ratito. Ahí está. El que estaba para hacer en el otro apunte, acá está resuelto. Este que hicimos recién. Llegamos hasta acá. Hasta la proyección. 16 quinto, 2, 8 quinto. Este lo hicimos hace un ratito. Lo que acá agregó fue la obtención del vector B sub 2, como la diferencia del vector B, que es este, menos la proyección. Este vector, obviamente sería este, es ortogonal al subespacio. Al ser perpendicular a B sub 1, es perpendicular a todo el subespacio. ¿Mm? Bien. Observación. Bueno, esto ya lo habíamos dicho, que un vector, que un subespacio con su complemento ortogonal dan como el resultado el espacio B. Todo vector U de B se puede descomponer en dos componentes, U sub 1 y U sub 2. Puede ser que U sub 1 pertenezca a S y U sub 2 pertenezca a su complemento. O sea, a ver, vamos acá. Si acá nosotros tendríamos, estos serían vectores de R3. Vuelvo a lo mismo que les dije hoy. Si este es un subespacio, si el plano es un subespacio de R3, que está generado solo por dos vectores. Y acá, este podría ser uno de los vectores del espacio ortogonal a S. O sea, un espacio vectorial, un subespacio de R3, cuya dimensión sumada con la dimensión de este me da 3, por eso al ser este de dimensión 2, el otro es una recta, y este pertenece a ese subespacio ortogonal, o sea, el B sub 1 pertenece a S, y B sub 2 pertenece al subespacio ortogonal a S, o sea, perpendicular a S. Eso es lo que estaba diciendo acá. Bueno, un vector U
del espacio vectorial, o sea, sería un vector cualquiera en R3, en este caso, es la suma de dos componentes, una está en S, en el plano, y la otra está en el perpendicular al plano. Lo que dice acá es que el vector U en realidad se puede considerar U sub 1 es la proyección del vector U sobre S, y el otro es la proyección sobre el complementario ortogonal. El vector B, en este caso, es la suma de este con este. B sub 1 es la proyección de B sobre el subespacio S. Y B sub 2 es la proyección de B sobre el perpendicular a S, el ortogonal a S. Eso es lo que está diciendo acá abajo. Bueno. Acá lo tienen dibujadito, ¿ven? El que es perpendicular no necesariamente es parte del subespacio del complemento. Bueno. Acá les explica otra manera de encontrarlo. Acá nosotros habíamos encontrado a B sub 2 como la diferencia, o sea, nosotros ya teníamos resuelto la proyección, o sea, calculamos la componente B sub 1 y a la componente B sub 2 la sacamos como diferencia. Lo que dice acá es que este mismo vector se podría haber obtenido como la proyección de B sobre el subespacio complementario. O sea, a ver, yo a este vector B sub 2, voy de nuevo a mi dibujito porque acá le llama U. A este vector B sub 2, como yo ya saqué B sub 1, lo más fácil era sacar B sub 2 como la diferencia de B menos B sub 1. Lo que está diciendo es que yo también podría haber sacado B sub 2 como una proyección, que sería la proyección de B sobre el subespacio perpendicular a S, ortogonal a S. El subespacio ortogonal a S es una recta, y si es una recta tiene dimensión 1. ¿Cómo hago para encontrar una base de ese subespacio? Estamos hablando... Vamos a los términos que está acá, que son U. Acá le llama U. 1. A este vector lo encuentra como proyección de U sobre S, que ese ya lo habíamos hecho. Y a este otro como diferencia de este menos este. Lo que estamos diciendo es que a este lo puedo encontrar como la proyección de U sobre esta recta. Esta recta es el subespacio complemento ortogonal de este. La pregunta es, ¿cómo encuentro una base de este? Si es una recta, tiene dimensión 1 y por lo tanto en la base tiene un solo vector. Lo que yo les hice acá es hacerlo muy fácil porque yo ya conocía una base de S. Yo ya tenía una base de S acá. Estos dos vectores son de S. Si yo hago el producto vectorial de estos dos vectores, me va a dar un vector perpendicular a los dos. O sea que si yo hago el producto vectorial de los vectores de la base de S, me va a dar un vector en esta dirección. Y eso fue lo que hice acá. Hice el producto vectorial entre los dos vectores de la base. Este vector que me salió acá es perpendicular a la base. O sea, yo lo puedo considerar a este vector, menos 3,06, como una base del complementario. Cualquier múltiplo de este es base. Por ejemplo, este, porque le saqué factor común 3, digamos, me queda menos 1,02, este también es una base de este. Entonces, yo proyecto el vector este sobre la base, proyecto el vector 3,22 sobre la base esta, con la fórmula de proyección, y salgo lo mismo que había sacado acá como diferencia. Ahí está hecho de las dos maneras. Bueno, dice, notar que si ese es un subespacio de dimensión 1, en su base hay un solo vector,
Entonces proyectar sobre S es lo mismo que proyectar sobre el vector. Y si un vector W ya está en el subespacio S, al proyectarlo sobre S, obviamente no varía. Si ustedes toman un vector que esté en el plano y lo quieren proyectar sobre el mismo plano, les va a dar el mismo vector. Eso es lo que está diciendo. Bueno, vamos acá. Coordenadas de un vector en una base ortogonal. De acuerdo con la observación 2 anterior, que si un vector yo lo proyecto sobre un subespacio me da el mismo subespacio, de manera que el vector quedaría como la suma de dos componentes, en ese caso sería el mismo vector más 0, porque es el mismo vector. Dice, podemos encontrar las coordenadas de un vector W de S respecto de una base ortogonal de S. O sea, W es de S y la base ortogonal también es de S. Entonces, si esta es la base ortogonal de S, proyectar el vector W sobre S sería proyectarlo sobre todos los elementos de la base. O sea, sería la proyección de W sobre U sub 1, es esto que tienen acá, la proyección de W sobre U sub 2, es esto que tienen acá, y sobre U sub n. Por lo que las coordenadas de W respecto de esta base van a ser estos números. O sea, las coordenadas se refiere, ustedes están escribiendo un vector W de S como combinación lineal de los elementos de la base. O sea, esto que les da acá es un número multiplicado por U sub 1, otro número multiplicado por U sub 2, otro número multiplicado por U sub n. Es decir, estoy escribiendo W como combinación lineal de los elementos de la base. Esto, o sea, los coeficientes de esa combinación lineal son los que se llaman las coordenadas de W en la base ortogonal. A ver, está hecho, sí. Dice en R2, tenemos esta base. Esta base es ortogonal. Si ustedes multiplican este vector por este vector, les da 0. Lo cual significa que son perpendiculares entre sí. Entonces, una base ortogonal. Esta es una base de R2. R2 tiene dos elementos en la base. ¿Sí? Pero aparte es una base ortogonal. Lo que vamos a hacer es encontrar las componentes de otro vector que también es de R2 en función de la base. Entonces, ¿qué hace? Proyecta este sobre este y proyecta este sobre este. Con la fórmula de proyección. Acá está, ¿ven? Este por este dividido el producto escalar de este por sí mismo. Por el vector de la base. Este por este dividido el producto escalar de este por sí mismo por el vector de la base. Y ahí está escrito el vector W como combinación lineal de la base. 9 medios y 1 medio son los que se llaman las componentes del vector W. Bueno, voy a ir hasta acá porque es el ejercicio que tenemos ahí a continuación. Cálculo de bases ortogonales, es decir, ¿qué es lo que vamos a ver? Yo hasta ahora tenía bases. A mí acá me dieron una base ortogonal, o sea, es una base y ya me la dieron que es ortogonal. Pero la cuestión es, si yo encuentro una base de un subespacio, ¿cómo hago para encontrar una base que sea ortogonal? O sea, no todas las bases son ortogonales, tienen que cumplir la condición de que los vectores sean perpendiculares entre sí. Entonces, acá tienen el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. Hay dos maneras de ortogonalizar una base. O sea, ustedes tienen una base que no es ortogonal, es base, pero no es ortogonal, y la queremos transformar en ortogonal. Entonces, hay dos maneras. Una de las maneras es el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt, y la otra es a través de una matriz que es una matriz para ortogonalizar, que yo ya se las voy a mostrar. El proceso de Gram-Schmidt hace esto. Ustedes tienen una base cualquiera,
y la quieren transformar en una base que sea ortogonal. O sea, esta es base de S y esta también tiene que ser base de S. La diferencia es que estos vectores tienen que ser ortogonales entre sí y estos no lo son. Entonces, fíjense el proceso que hace. El primer vector A sub 1 lo toma igual al primer vector U sub 1. Y después empieza justamente por lo que vimos recién, de encontrar el ortogonal como la diferencia del vector y su proyección. Esto que hicimos acá. El ortogonal como la diferencia del vector menos su proyección. Eso hace. Para encontrar A sub 2, hace la diferencia de U sub 2 menos la proyección de U sub 2 sobre A sub 1, sobre el otro, sobre A sub 1. Ahí saca A sub 2. O sea, a U sub 2 lo proyecta sobre A sub 1, que es este, y hace la diferencia entre U sub 2 y esa proyección. Entonces, lo que estamos obteniendo es un vector que es perpendicular a A sub 1. A sacar, ahora ya tenemos dos, A sub 1 y A sub 2. Ahora para encontrar A sub 3, hacemos el vector U sub 3 menos la proyección de U sub 3 sobre A sub 1 y sobre A sub 2. De esta manera, yo logro que este nuevo vector sea perpendicular a A sub 1 y a A sub 2. Y de esa manera se va logrando una base ortogonal, a partir de una base que no es ortogonal. Bueno, acá tienen un ejemplo hecho con el proceso de Gram-Schmidt. Tienen una base cualquiera y van a encontrar un ortogonal. Fíjense, el primero es el que se toma como A sub 1. A sub 2 es este menos la proyección de este sobre A sub 1. Entonces queda este menos escalar A sub 1 con este sobre A sub 1 por A sub 1 por A sub 1. Hice todas las operaciones. A sub 3 va a ser este menos la proyección de este sobre A sub 1 menos la proyección de este sobre A sub 2. Lo que está hecho acá y salió A sub 3. Ahí tienen una base ortogonal. Dice, si uno lo quiere transformar en ortonormal, tenemos que, lo que les mostré hace un ratito, normalizar los tres vectores. Acá está hecho. Y acá está la otra manera de ortogonalizar una base, que es a través de la matriz de proyección. Esto solamente es válido para vectores en Rn. Esta manera se podría aplicar para otros espacios euclidios que no sean Rn. Pero la matriz de proyección se puede usar solamente para vectores en Rn, en R2, en R3, en R4, en el que sea. Miren cómo se arma la matriz de proyección. La matriz de proyección del subespacio S se arma primero, ¿dónde está escrito? Acá está. Construimos una matriz donde ya tenemos una base, obviamente, del subespacio S, que no necesariamente es ortogonal, y construimos una matriz poniendo los vectores de la base como columnas. ¿Sí? Esa es una matriz que no es ortogonal porque los vectores inicialmente no son ortogonales. Entonces lo que hacemos es el producto, en este orden tiene que ser, de la matriz que armamos por la inversa de la traspuesta por A por la traspuesta. Lo que acá les aclara es que esto está garantizado de que tiene inversa porque los vectores, los vectores columna con los cuales armamos A son elementos de la base. Si son elementos de la base, son linealmente independientes. ¿Sí? Entonces siempre ese producto entre la matriz A y la traspuesta nunca va a tener determinante cero. O sea, le vamos a poder calcular siempre la inversa. Y acá lo tienen hecho
Bueno, una vez que uno tiene la matriz de proyección, proyecta sobre esa, proyectar un vector sobre el subespacio es proyectar el vector, multiplicar la matriz de proyección por B. Acá está hecho con este. Con el que está hecho antes, es el mismo ejercicio hecho de otra manera. Se armó la matriz A, los vectores de la base son las columnas, la traspuesta, bueno, acá tienen hecho todo el trabajo y está encontrado el mismo vector que habíamos encontrado hoy. Bueno, acá tienen algunas propiedades. Bueno, dejo ahí. Vamos a, no falta mucho, es muy poquito lo que queda. Lo que yo quería era que hiciéramos algún ejemplo más, por eso me quería cortar acá. Si no va a quedar mucho sin hacer. Ahí está. Ven que acá hay que buscar una base ortonormal de un subespacio. Necesitábamos ver esto. Dice, indicar si el conjunto 1, menos 1, 2, 1, 0, 1 es base del subespacio vectorial S de R3 definido de esta manera. Tenemos que determinar si estos dos son base de este subespacio. Una de las maneras de hacerlo, la más simple, es ver que los vectores esos cumplan con esa condición. Y que sean linealmente independientes. A ver. S está formado por vectores que tienen esta forma. X más Z, menos X menos Y, 2X más Y más Z. Y aclara que X y Z pertenecen a los reales. Bien. Me dice que si el conjunto 1 menos 1, 2, el conjunto 1 menos 1, 2, 1, 0, 1, es una base de S. Bien, primero, estos dos vectores tienen que cumplir con estas condiciones. A ver. Lo voy a escribir acá abajo yo para ver si son. X más Z menos X menos Y 2X más Y más Z. Ajá. 1 menos 1, 2. 1, 0, 1. X más Z. Y si, no estoy viendo por qué me sobra acá una. Porque son dos, ¿no? Que son linealmente independientes, son linealmente independientes. Si ustedes lo escriben uno abajo del otro, cuando las triangulan, quedan los dos, digamos, son linealmente independientes. Y si son generadores de este espacio vectorial, que cumplen con las condiciones, lo cumplen. A ver, me quedaría así. 1 menos 1, 2. Está tomando dos vectores en la base.
Este es, a ver, esperen un chiquito. X más Z, yo sé que lo tenía hecho. Yo acabo de sacar lo mismo. ¿Por qué 2? Y sí. A ver. Esperen un chiquito. A ver, yo los puse así. A ver si me entienden. Las escribía las ecuaciones acá. Las escribí así. Las componentes de X o los coeficientes de X son 1 menos 1, 2, X, más 0 menos 1, 1, y 1, 0, 1, Z. Estos tres vectores generan a este subespacio. O sea, un conjunto generador de S es el conjunto formado por 1 menos 1, 2, 0 menos 1, 1 y 1, 0, 1. Esto es un conjunto generador. Déjenme ver un chiquito. Me quiero asegurar. Ah, sí, exacto. No son linealmente independientes. Por eso no son una base. Son generadores nomás. Yo resolví este sistema. Digamos que lo resolví escribiéndolo en función de X y Z para tener los tres vectores generadores. Esos son los generadores. Pero no son linealmente independientes. Ay, Para saber que son linealmente independientes tendríamos que igualar a 0 las tres ecuaciones que nos da. no, yo lo estoy sacando más fácil directamente. A ver, ya te lo muestro porque lo saqué en 2 pasos, salió enseguida. Para saber si son linealmente independientes, los coloqué uno abajo del otro y triangulé la matriz, o escaloné. ¿Sí? Esos son los tres vectores, puesto uno abajo del otro como filas. Para hacer 0 esto, resté 1 menos 1, 0, menos 1 menos 0 menos 1, 2 menos 1, 1. Estas dos ya quedan iguales, con lo cual cuando quieren hacer 0 esta, se hace 0 todo. El último es dependiente. Así que los vectores de la base son los dos primeros nada más. Todos. El tercero es combinación lineal de los otros dos. Entonces no pertenece a la base. Son generadores los tres, pero no son linealmente independientes. Ahí, para ser base tenía que ser las dos cosas. Hay uno que hay que sacar, que es el que se anuló. Entonces la base está formada por estos dos. Hasta ahí llegué. Voy a buscar una hoja. No tengo.
Así que la base de S está formada por los vectores 1, menos 1, 2 y 0, menos 1, 1. Esos son los vectores de la base. El otro fuera porque es independiente, es dependiente. Bueno, ¿qué era que pedía? Espérenme un chiquito que lo vuelvo a leer. Ah, claro. Me preguntaba, miren los que quedaron. Esperen. Está bien la pregunta. Esto es una base, pero esta es otra base. Me había olvidado la pregunta. La pregunta decía si estos dos eran una base. La pregunta del ejercicio era si esos dos eran una base. Yo lo que hice fue encontrar el conjunto generador. En el conjunto generador estaban estos dos. Lo que pasa es que como yo los acomodé así, el que se fue el último, con lo cual me quedó que este y este constituyen la base. Pero ojo, que este y este también son base. Porque estos dos, los tres son generadores. ¿Está? Los tres juntos no son base. Porque hay uno que es combinación lineal de los otros dos, que era en este caso este. Ahora, de a dos, este con este es una base, y este con este es una base, y este con este es una base. Prueben cualquier par y les van a dar linealmente independientes. Los tres son generadores, pero como tengo que sacar el que es dependiente, yo recién había sacado una de las bases. Pero la pregunta era si estos dos también son base, que son estos dos, y sí, son base. Evidentemente la base está formada solo por dos vectores, o sea, tiene dimensión 2. Pueden ser estos dos y estos dos también. Hay uno que hay que sacar. Entonces, la pregunta que me hacía el ejercicio, si esa era una base, sí es una base, porque son dos de los vectores generadores. Una vez que yo encontré el conjunto generador, y sabiendo que los tres vectores entre sí son dependientes, o sea, hay que sacar uno para tener la base tiene dos vectores nomás, elijo cualquiera de los dos. Así que el que me dieron era una base. Segunda pregunta. Calcule una base ortonormal del subespacio S y encuentre un vector B que sea ortogonal a S. Bien, vamos a llegar hasta ahí. Bueno, se me acabaron las hojas de... No. De acá, vamos a sacar de acá. Vamos a encontrar una base ortogonal. ¿Cómo se encuentra? Esta es una base. Una base, vamos a partir de la base que me dan ellos, que es la base 1 menos 1, 2, 1, 0, 1. Vamos a encontrar una base que vamos a llamar A sub 1, A sub 2, que tiene que ser ortogonal. No va a ser tan difícil, hay que calcular uno solo. El primer vector lo tomamos igual a cualquiera de los dos y después proyectamos el otro sobre el vector que queda. O sea, por ejemplo,
Yo digo que A sub 1 es el vector 1 menos 1, 2. Y hubiera sido más fácil tomar el otro, pero vamos en el orden. Entonces, el vector A sub 2 va a ser el vector 1, 0, 1 menos la proyección de ese vector 1, 0, 1 sobre A sub 1. Vamos a hacer la Gram-Schmidt, la ortogonalización de Gram-Schmidt. El primer vector lo tomo igual al primero. Y para calcular el segundo, hago el segundo menos su proyección sobre el primero. Así que me va a quedar que A sub 2 es 1, 0, 1 menos producto escalar A sub 1 por este vector. O sea que me va a quedar 1 más 0 más 2 sobre A sub 1 sobre sí mismo. 1 más 1 más 4 por A sub 1. 1 menos 1, 2. Tengo. Ya tenemos la base ortogonal. Un medio, 0. ¿Está? Queda así. El primer vector lo tomé igual y el A sub 2 como este menos su proyección sobre A sub 1. Hice, la proyección sobre A sub 1 es este vector por A sub 1, o sea, el escalar entre este y este, producto escalar acá, sobre este vector por sí mismo, producto escalar del vector por sí mismo, por el vector A sub 1. Calculé, ahí tienen a 2, me da 1 medio, 0. Eso me dio a 2. O sea que la base ortogonal va a estar formada por los vectores 1 menos 1, 2 y 1 medio, 0. Esa es la base ortogonal. Si ustedes multiplican estos dos vectores entre sí, tienen que ser perpendiculares, que les dan perpendiculares. Profe, pero ahí en el ejercicio dice ortonormal. Bueno, ya vamos. Este es ortogonal. Lo primero que hay que lograr es la ortogonal. La ortogonal es lo primero que hay que lograr. Una vez que tenemos la ortogonal, hay que normalizarlo a los dos vectores. Vamos a normalizarlo. El módulo de A sub 1 me queda raíz cuadrada de 1 más 4, o sea, raíz cuadrada de 6. Y el módulo de A sub 2 me queda raíz cuadrada de 1/4 más 1/4 más 0. Me da raíz cuadrada de 2/4, o sea, me queda raíz cuadrada de 2 sobre 2. Por lo tanto, la base ¿Qué pasó? Ah, nada, se apretó sin querer. Es 1 sobre raíz de 6 menos 1 sobre raíz de 6, 2 sobre raíz de 6, uno sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, 0. Ahí está. Esta era la base ortogonal. Una vez que tengo la ortogonal, la normalizo. Le saco el módulo y divido
cada uno de ellos por su módulo. Esta es la ortonormal, la que tiene el módulo 1. Bueno. Brevemente, porque ya en un ratito me va a aparecer, tengo una reunión que asistir a las 8. Antes de pasar a los otros ejercicios, que me gustaría dejarles para que ustedes resuelvan, una cosita más acá. Recién les mostré cómo se encontraba la matriz de proyección. Hay un ejercicio para hacer una matriz de proyección. Pasa que lleva tiempo hacerla. Son cálculos muy sencillos hacer esto. Pero acá tienen uno resuelto, pero tienen algunas propiedades de la matriz de proyección. Quería mostrarles los últimos dos conceptos que tenemos, que es el de vector simétrico. El vector simétrico, usando, vamos a decir así, a ver, la simetría sería el subespacio. Ustedes tienen un vector B y encuentran el B' que es simétrico de B respecto de este subespacio S, que obviamente lo que hace es encontrar las dos componentes B1 y B2 de B, ¿ven? B1 y B2 de B, que ya la sabemos sacar, y B', o sea, el simétrico, es B1 menos B2, o sea, encontramos el opuesto de este, sumamos B1 con el opuesto, y encontramos el simétrico. Esa es una aplicación más que se puede hacer dentro de los espacios euclidios y también el cálculo de áreas y volúmenes. Acá en este ejemplo yo aproveché el mismo ejemplo para hacer todo. Por ejemplo, calculé el área de este triángulo, no de esta parte sombreada, de todo el triángulo que forman los vectores B y el vector B', de todo este triángulo. Lo que pasa es que, como sabemos, al trabajar con concepto de ortogonalidad, yo sé que este segmento de acá es perpendicular a este, o sea que funciona como la altura del triángulo, esta es la base. Entonces, lo que yo calculé es el módulo de B2, que es igual que la longitud esta, el módulo de B1, entonces tengo base por altura sobre 2, me da esta área sombreada, la multiplico por 2 y sacaría el área de todo el triángulo. Acá lo tienen hecho. Es hasta ahí el apunte, nada más. A mí me gustaría, es hasta acá donde tenemos que llegar. Es la mayor abstracción, es llegar al espacio euclidio. A mí me gustaría dejarles como propuesta que resuelvan los ejercicios que quedan, que son 3 nomás, y son del mismo estilo, son del mismo estilo de lo que estábamos haciendo recién. Yo haría un último práctico sobre todo este tema de espacio euclidio, y la semana que viene, si les parece, nos juntamos para que veamos a ver el tema de cómo les fue con los ejercicios, si entendieron y demás, los que quedaron, más los que les dejo en el práctico, y ver cómo estamos con la situación de todos los prácticos y demás. Pero ya temas ya no tengo más para agregar yo. Es hasta acá. Bueno, profe. ¿Está bien? Sí. Les dejo que hagan los 3 ejercicios que quedan. Este tema ya creo que es un poco más tranqui. Les dejo los 3 ejercicios, les voy a subir un práctico más y el miércoles que viene nos encontramos para ver dudas y
y ver cómo quedó la situación. Si hay alguno que esté ahí medio en el borde, ahí hablamos, pero personalmente me refiero, nos quedamos con las que tienen algún tipo de problema, ¿sí? Sí, profe, ¿y para cuándo sería que tenemos que entregar este último trabajo? Y la idea sería, si es posible, para la semana que viene mejor. O sea, Por dentro de ejemplo, una semana. ah, bueno. Si es posible, así yo ya tengo el panorama general de notas de todo. Bueno, Silvia, ¿y cuántos ejercicios más o menos van a hacer? 3, Está. ¿sí? Pero esto creo que son bastante más mecánicos. Hay que hacer esto. Acá no hay que estar pensando tanto, no es tan de demostraciones ni nada. Esto es un poco más sencillo, me parece. Bueno, gente, nos despedimos. Nos vemos el miércoles que viene. Que tengan una buena semana. Y gracias bueno, igualmente. quedamos así. Gracias, profe. Chao. Gracias, chao. Nos vemos. Adiós. Chao.